¿Me confirman si les aparece la lámina en sus pantallas, por favor? Licenciado. Sí, licenciado. Entonces, si les parece, damos inicio ya. Ya esperamos el minuto. Ya hicimos el minuto de tiempo. Se recuerdan que estábamos hablando de 1883 y quiero que presten atención porque precisamente sobre esto es la segunda actividad en la que van a trabajar. Vean, la tarea está relativamente fácil. Son temas que vimos en tercer ciclo. De hecho, ustedes pueden descargar el libro de Historia del Salvador, tomo 1 y tomo 2 del Ministerio de Educación. Y es un libro buenísimo que tiene la información bien en detalle. Les repito, el libro de Historia del Salvador, tomo 1 y tomo 2 del Ministerio de Educación, que es gratis y se puede descargar en línea, tiene toda la información, tiene en detalle todos los acontecimientos que estamos estudiando, los que ustedes deben de desarrollar en la actividad. Entonces pueden descargarlo y ahí está todo. Es una tarea relativamente fácil, pero a pesar de que son temas que ya hemos estudiado anteriormente, hemos estudiado en secundaria, la diferencia con lo que estamos haciendo ahora es de que ahora les estamos dando un enfoque social y ahora lo estamos relacionando con la cultura y ahora estamos buscando explicar en la historia por qué nuestro país se encuentra tal como se encuentra ahora. Ese tipo de análisis, ese tipo de extracciones no las podíamos hacer hace 10 años, hace 3 años, cuando estábamos en secundaria. Entonces, ahora sí la podemos hacer, ahora podemos analizar, ahora podemos ver qué relación tiene 1833 con lo que estamos viviendo en la actualidad, con la miseria que se vive en la actualidad, etcétera. Así podemos relacionar cada uno de los acontecimientos históricos con nuestra realidad nacional. Entonces, esa es la importancia. Eso es lo que rescatamos actualmente. Apaguen el micrófono, por favor. Esa es la importancia y ese es el objetivo en esta clase, poder analizar esos hechos. Entonces, decíamos de que 1833, nos quedamos ahí. Dijimos de que en 1833 estábamos en un periodo donde políticamente la administración de nuestra región era la República General Centroamericana, ¿sí? República Federal Centroamericana. En 1833, el presidente de la República Federal Centroamericana era Francisco Morazán. Pero decíamos de que en esa forma de administración de la República Federal Centroamericana había provincias y cada provincia tenía sus propias leyes, cada provincia tenía separación de poderes, los poderes que tenemos hasta la actualidad, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Se me escucha lo que estoy hablando? Sí, Todo claro, Lee. Oh, gracias. Si dejo de hablar por más de 4 segundos, me avisan, por favor, porque se me ha apagado o me han apagado el micrófono. No es que yo deje de hablar tanto tiempo. Entonces, 1833, estábamos en un periodo de República Federal. Apaguen el micrófono, por favor. Voy a esperar que apaguen el micrófono para continuar. Estábamos en un periodo de República Federal Centroamericana. ¿Se recuerdan? Ese periodo inicia en 1824 y se extiende hasta 1841 más o menos. La última provincia en retirarse fue la provincia de San Salvador. Entonces, para este año, para 1833, donde el presidente de la República Federal era Francisco Morazán y el presidente de la provincia de San Salvador era Mariano Prado, se da un levantamiento y se da un levantamiento liderado por un indígena. ¿Cómo se llamaba ese indígena? Anastasio Aquino. Creo que de esto más o menos hablamos un buen rato en la clase anterior. Decíamos de que el levantamiento se da debido a la desigualdad que existía, a la explotación, al aumento de impuestos. Para ese entonces, como estaba en guerra,
durante la República Federal Centroamericana hubo una serie de guerras. Entonces estas guerras provocaban de que se incrementara el impuesto. Estas guerras también provocaban de que trabajara más el campesino indígena y fuera aún más explotado. Entonces, en defensa del campesino y del indígena, en defensa de las mayorías, es que se organiza Anastasio Aquino con más de 3.000 hombres y estuvo a punto de llegar a San Salvador, donde se encontraba el presidente de la provincia, Mariano Prado. Ha sido uno de los levantamientos más emblemáticos por el hecho de que campesinos e indígenas se organizaran de tal manera que estuvieran a punto de derrocar al presidente, que, bueno, que el presidente se viera en la necesidad de huir. Eso no se ha visto ni siquiera en los años posteriores, porque en el levantamiento campesino que se da 99 años después, en 1932, ahí no pasó nada. Ahí fueron asesinados desde el momento que se levantaron los campesinos e indígenas con palos, corvos, machetes y piedras. El presidente de ese entonces, 1932, Maximiliano Hernández Martínez, los mandó a repeler con ametralladoras y acabó con alrededor de 30.000 campesinos e indígenas. Entonces, el logro que tuvo Anastasio Aquino en 1833 no se ha visto hasta la fecha. Y fue una lucha que defendía los derechos de los campesinos e indígenas. Entonces, en ese punto es bien importante, 1833, de 1833, en los puntos de inflexión de nuestra historia nos pasamos a 1881. Vean, El Salvador ha tenido diferentes periodos y diferentes tipos de cultivo que caracterizaron su economía o que fueron base de su economía. En el siglo XVIII, allá por 1700, el jiquilite era el producto de mayor exportación. El jiquilite es de donde se saca es la planta, de donde se saca el añil. Entonces, el jiquilite comienza a perder demanda, su demanda comienza a caer porque en Europa se estaba dando la revolución industrial. Con la revolución industrial surgen los colorantes sintéticos. Entonces, ya no se necesitaban colorantes naturales como el jiquilite para teñir la ropa, sino que gracias a la revolución industrial, la marca Bayer, la que todavía conocemos, la alemana Bayer, comienza a producir colorantes sintéticos. Entonces cae la producción de jiquilite y para allá por 1850, 1860, se introduce al país, pongan atención a esto, allá por 1860 se introduce al país un nuevo tipo de cultivo, es el café. Entonces, el café, cuando llega a El Salvador a mediados del siglo XIX, 1850, 1860, es bien recibido. Y de hecho, El Salvador tenía las condiciones geográficas para cultivar café. Entonces, a los campesinos les habían venido quitando la tierra desde 1821, desde que se da la independencia. Recordemos que la independencia no beneficia a campesinos e indígenas. Desde 1821 les habían venido quitando la tierra. Anastasio se levanta en 1833 porque les quitaban la tierra. En el primer caso les quitaban las tierras planas, porque las tierras planas eran las que servían para cultivar jiquilite, y les daban tierras que en ese entonces se consideraban de segunda categoría, las tierras altas en zonas montañosas. Pero ahora, con la llegada del café, recordemos que el café, para ser cultivado y para ser de calidad, bueno, a mayor altitud, mayor calidad del café. Entonces, las tierras de segunda que les habían dado en 1833 a los campesinos e indígenas, ahora el gobierno las necesita nuevamente. ¿Y qué es lo que hacen? Estas tierras de segunda, que son propiedad de los campesinos, y aclaro eso, propiedad entre comillas, porque los campesinos no tenían el concepto de propiedad privada, eran tierras comunales, tierras que le pertenecían a la comuna. Entonces, esas tierras ellos podían hacer uso, pero no es de que tenían una escritura y decían, esta tierra es mía, yo la compré. Ese concepto de propiedad privada no existía en los pueblos originarios, no existía en el campesino y el indígena. Es el gobierno neoliberal. ¿Se recuerdan la pugna que había entre conservadores y liberales? Entonces, en 1881, los liberales logran tener el poder y echan a andar unas medidas liberales, unas reformas liberales. Entonces,
Para 1881, bajo el gobierno de Rafael Saldívar, este punto también lo toqué la vez pasada, bajo el gobierno de Rafael Saldívar, se echan a andar unas reformas entre las cuales incluía quitar la tierra, esas tierras altas, esas tierras de segunda, a los campesinos e indígenas. Entonces se quitan las tierras y se crea el centro de registro. Se comienza a privatizar, se podría decir, las tierras bajo el concepto del registro. Me parece que es ahí donde nace el Centro Nacional de Registro, y todos estos campesinos e indígenas que en 1833 el gobierno los había condenado a no aprender, a no enseñarles a leer y a escribir, ahora tenían que ir y registrar sus tierras en el Centro Nacional de Registro. Entonces, obviamente no pudieron. ¿Qué es lo que sucede? El gobierno crea su argumento y dice los campesinos no producen, entonces hay gente que quiere invertir, han llegado gentes extranjeras que quieren invertir y quieren sacar adelante nuestro país, van a trabajar en estas tierras, van a producir la semilla que recién ha llegado, van a producir café, y entonces con el café vamos a desarrollar nuestra economía y van a pagar impuestos y vamos a estar mejor. Bajo ese argumento, Rafael Saldívar logra quitarle las tierras a los campesinos e indígenas. Y este punto es bien importante porque este punto es el gen que luego da paso al levantamiento campesino de 1932. Este acontecimiento de 1881 es el gen que da paso a las migraciones para Honduras, y que luego Honduras maltratara a los más de 60,000 salvadoreños que había y que fueran expulsados y que se diera una guerra en 1969. Y esta expropiación de tierras es el gen también que da origen a la guerra civil en El Salvador a partir de 1980. Este punto es bien importante, 1881. Vean, en 1881 les quitan las tierras a los campesinos e indígenas, y a partir de ahí comienzan a darle beneficios a los productores de café. El café, nosotros sabemos, en la historia de nuestro país ha sido el cultivo más importante. De hecho, hay un periodo que va desde 1876 hasta 1931 que se llama la República Cafetalera. En ese periodo es cuando ha sido el periodo de bonanza de nuestro país, ha sido cuando mejor ha estado, pero llegar a ese punto, que el café se convirtiera en el cultivo más importante y en el cultivo que más aportaba a la economía de nuestro país, costó la tierra de los campesinos e indígenas en las reformas liberales de 1881. Permítanme. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Consultas? ¿Preguntas? No, por el momento Todo claro, Lick. Entonces, esto de las reformas liberales de 1881 principalmente consiste, bueno, o lo más importante es que se le quitan las tierras a los indígenas. Aquí hay otros elementos como la separación de la iglesia del Estado. Se lucha por eso, los liberales luchan por eso, porque recordemos de que antes de las reformas liberales de 1881, 1882, es una serie de reformas, 1883, antes de esto, el poder económico, político, la educación estaba en manos de la iglesia, y la iglesia y el Estado eran prácticamente lo mismo. Entonces, las reformas liberales luchan porque haya una independencia, porque el Estado se vuelva un Estado laico, que no sea un Estado que dependa de la religión. Entonces, antes de 1881, no existían partidas de nacimiento, sino que eran fe de bautismo. Los matrimonios no se podían casar por lo civil, sino que únicamente por la iglesia. Entonces, todo estaba amarrado a la iglesia. A partir de las reformas liberales, el Estado de El Salvador se vuelve un Estado laico, donde la iglesia ya no tiene nada que ver. Eso entre una de las reformas que se realizan. Pero la más importante y la que nosotros tenemos que prestar atención, porque es la que nos va a servir para analizar los hechos posteriores, es la expropiación de las tierras ejidales y comunales a los pueblos campesinos e indígenas.
¿Qué implica que le hayan quitado las tierras ejidales y comunales a los campesinos e indígenas? Vea, vivían en la miseria. Históricamente, desde la conquista, los pueblos campesinos, los indígenas y los campesinos vivían en la miseria. Entonces, con la expropiación de tierras en 1881, quedan aún más en la miseria. ¿Por qué? Porque no tienen dónde vivir y se ven obligados a irse a vivir a los latifundios, a irse a vivir a las haciendas. Los latifundios era una inmensidad de tierra donde se cultivaba café. En relación a la hacienda era muchísimo más grande un latifundio. Entonces los campesinos se ven obligados a irse a vivir a los latifundios. Entonces viven en más miseria. Ya no tienen dónde vivir, sino que dependen de los cultivos de café, dependen de los latifundios, dependen de los terratenientes, de los dueños de estos grandes cultivos de café. Entonces, hay un acontecimiento bien importante de 1929 que sucede en Estados Unidos, la caída de la bolsa de valores. Les explico qué tiene que ver eso con el levantamiento campesino de 1932. Ya explicamos 1881, las reformas liberales y la expropiación de tierras ejidales y comunales. Ahora nos vamos a saltar a 1932 en la historia de nuestro país. Pero para explicar 1932 necesito mencionarles algo bien importante de 1929. ¿Qué es lo que sucede en 1929? Permítanme, voy a poner otra lámina más vistosa. Estas láminas revísenlas, por favor. Revisen esas láminas, por favor. Vean, recordamos de que está la bonanza del café. Desde 1876 está la bonanza del café hasta 1930, 1931. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué el café se viene abajo? ¿Por qué termina la bonanza del café? En 1929, Estados Unidos entra en una crisis económica. No sé si han escuchado hablar del crack de Nueva York o la caída de la bolsa de valores del Jueves Negro en 1929. Estados Unidos, para esta fecha, para 1929, posterior a la Primera Guerra Mundial, ya se había consolidado como una potencia económica mundial. Entonces, El Salvador, al igual que la mayoría de países del mundo, tenía relaciones comerciales con Estados Unidos. El principal comprador de café de nuestro país en 1929 era Estados Unidos. Entonces Estados Unidos entra en una crisis, la gran crisis del capitalismo se conoce, donde quebraron una infinidad, quebraron miles de bancos y muchos inversionistas tuvieron que suicidarse debido a la gravedad de la situación económica en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos estaba en esta crisis económica, por obvias razones, porque no tenían los recursos, estaban muriendo de hambre, entonces no compraron café a El Salvador. Recordemos de que El Salvador era monoexportador. ¿Qué significa ser monoexportador? Que lo único que producía nuestro país era café y hasta esta fecha había estado bien produciendo únicamente café, pero ahora Estados Unidos, a causa de la crisis económica de 1929, se están muriendo de hambre. Los gringos estaban muriendo de hambre, entonces no tenían los recursos para poder comprar café. ¿Qué sucedió con los latifundios? ¿Qué sucedió con las fincas de café? Ni siquiera lo cortaron, sino que se pudrió en los árboles de café. Entonces hubo una caída en la demanda del café, hubo una caída en los precios del café. Entonces, ¿qué significa esto? De que los campesinos e indígenas, que su única forma de subsistir era la corta y la producción de café. Óigame, hablo de producción de café como mano de obra, no como cafetaleros. Entonces, con la crisis de 1929, la principal fuente de ingreso de los campesinos e indígenas se ve duramente golpeada. La economía cae, no solamente en Estados Unidos, sino que también esto impacta a El Salvador. Entonces, los campesinos e indígenas se quedan sin trabajo y se quedan sin dónde irse a vivir, porque recordemos de que ellos viven arrimados
en las producciones de café. ¿Por qué viven arrimados en las producciones de café? Porque ya les habían quitado las tierras en 1833 y luego les quitaron las tierras en 1881 Rafael Saldívar. Entonces ellos viven en las producciones de café y ahora no se está produciendo café. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos comienzan a organizarse y comienzan a pedir que se les regresen las tierras que les habían quitado. Vean, este punto es bien importante. Y hay otro elemento importante que analizar. Quien organizó esto fue Farabundo Martí para 1932. Y Farabundo Martí era el líder del Partido Comunista. Ese es un punto bien, bien importante, porque el comunismo estaba buscando expandirse ya en todos los países del mundo. Ya Rusia había tenido su revolución y ahora Rusia se había convertido en la URSS. Entonces pretendían expandir, tengo dudas ahí cuál es el correcto. La cosa es que querían llegar a todos los países con su ideología. A El Salvador, el Partido Comunista, al que pertenece el flamante Sigfrido Reyes, llegó en 1930. Entonces, quien organizó a los campesinos e indígenas para que se levantaran, se manifestaran y exigieran las tierras fue Farabundo Martí. El asunto es de que en 1931, un año después de que llegó el Partido Comunista a El Salvador, llega Maximiliano Hernández Martínez al poder. Entonces, cuando llega Maximiliano Hernández Martínez al poder, inicia la dictadura militar, porque Maximiliano Hernández Martínez era un militar despiadado. Entonces, cuando se da este levantamiento, cuando Farabundo Martí organiza el levantamiento para exigir que les regresaran las tierras, el presidente de nuestro país era Maximiliano Martínez. Farabundo organiza el levantamiento y el presidente era Maximiliano Hernández Martínez. ¿Qué hace Maximiliano Hernández Martínez cuando los campesinos se levantan en la zona de Occidente? Los manda a matar, así, a repelerlos mediante las armas. Les ordena al ejército contra los campesinos que se están levantando y los acusan de comunistas. Ese punto es bien importante. Tildan de comunistas a los campesinos e indígenas y de hecho quien los había organizado era Farabundo Martí. Farabundo Martí tenía vínculos con el Partido Comunista, pero Maximiliano Hernández Martínez dice, son comunistas que se están levantando. Y los comunistas, Estados Unidos ya les había creado la fama de que no eran buenos, de que eran enemigos, etc. Entonces, cuando se levantan con palos, con machetes, con corvos, con piedra, Maximiliano manda el ejército a que los ametralle. Se estima de que en la rebelión indígena de 1932 se murieron, quizás porque no hay un dato exacto, vean, mataban a diestra y a siniestra, entonces no puede haber un dato exacto de cuántos muertos hubieron, porque hubieron miles que ni siquiera los encontraron, que ni siquiera encontraron sus cuerpos, pero se estima de que los muertos a causa de la rebelión indígena de 1932 rondaban los 30,000. Por ahí anda la cifra de los muertos en 1932. Entonces, ¿a qué se debe el levantamiento de 1932? Se debe a la miseria que se había provocado con las reformas liberales de 1881 y que vino a ser el detonante y el golpe de gracia la crisis de Estados Unidos de 1929. Esto deja al descubierto que los indígenas, que los campesinos no tenían tierra. Entonces ellos se ven en la necesidad de exigir que les regresaran las tierras que durante toda la historia mesoamericana habían sido de ellos, las tierras ejidales y comunales. Entonces, a causa de esto, vean la secuencia de los hechos, que una cosa tiene que ver con la otra, de que esto lo traemos arrastrando 1821, 1833, 1881 y ahora 1932. Entonces, a partir de aquí, de 1932, permítanme. A partir de 1932 hay algo bien importante y es el etnocidio.
Apunten ese término. Etnocidio. ¿Por qué? Porque a partir de 1932 muere la cultura indígena o se oculta la cultura indígena. Ya el idioma que hablaban los indígenas, el náhuatl, ya la vestimenta indígena en nuestro país, las prácticas culturales notorias indígenas comienzan a desaparecer. ¿Y por qué comienzan a desaparecer? Porque durante el mandato de Maximiliano Hernández Martínez, todo lo que se relacionaba con indigenismo, Martínez decía, son comunistas, y entonces el Estado salvadoreño, liderado por Maximiliano Hernández Martínez, enfrentaba una guerra contra lo comunista y malentendieron, vean ese punto, malentendieron al relacionar lo indígena con lo comunista. Entonces, si de repente un grupo de indígenas hablaban náhuatl, son comunistas, mátenlos. Y Martínez tenía algo que le llamaban orejas, que era gente que le decía todo lo que sucedía en todos lados. Simpatizantes de Martínez eran orejas y ellos informaban de todo lo que sucedía. Entonces no podían vestirse como indígenas porque los consideraban comunistas y los mataban. No podían hablar náhuatl porque los consideraban comunistas y los mataban. No podían hacer sus rituales porque recordemos que los indígenas todavía tenían rituales no tan católicos, sino que rituales propios de sus etnias. Entonces no podían realizar ningún tipo de ritual propio porque las orejas informaban a Martínez y Martínez decía, son comunistas. Todo lo que tenía que ver con indigenismo, Martínez decía, son comunistas. Entonces ahí es donde desaparece casi por completo la cuestión del indigenismo, porque el indigenismo fue perseguido durante el gobierno del presidente Maximiliano Hernández Martínez. Me gustaría que me comentaran mientras tomo agua y agarro aire. Licenciado, esa gran en 1929 en Estados Unidos sería también conocido como la Gran Depresión, ¿o es otra? Correcto. Esa es la Gran Depresión, el crack de la bolsa de valores, la gran crisis del capitalismo, se conoce por varios nombres, pero sí, es la gran crisis económica de Estados Unidos de 1929. Al final, eso es. Gracias. Quiero que vayan amarrando todos los acontecimientos y quiero que vayan relacionando todos los acontecimientos. Si se fijan, hay un principio fundamental de que todo tiene que ver con todo. Lo que les mencionaba hace unas clases. La guerra no fue un invento entre dos bandos. No se sentaron dos bandos a decir, hagamos una guerra y luego que nos paguen para firmar la paz. No, no fue así. La guerra tiene que ver con todo, tiene que ver con la conquista, tiene que ver con la invasión, tiene que ver con el saqueo de los españoles, tiene que ver con la independencia, que la independencia que no benefició en nada a las mayorías, tiene que ver con la guerra durante la República Federal, pero sobre todo tiene que ver con la gran desigualdad que ha existido siempre en nuestro territorio, en nuestra región. Con eso tiene que ver la guerra civil, con eso tiene que ver la miseria que vivimos ahora, la violencia, el problema de las pandillas. Si nos ponemos a analizar, tiene que ver con todos estos acontecimientos históricos. ¿Por qué? Porque las pandillas surgen debido a la marginación social, las pandillas surgen debido a la desigualdad social. Las pandillas son el producto de la miseria y miseria es nuestro apellido como Estado. Miseria es nuestro apellido desde que nacimos como país. Entonces, todos los problemas que nosotros tenemos en la actualidad no podemos entenderlos si no entendemos nuestra historia. No podemos entenderlos si no arrastramos y amarramos todos los acontecimientos de los últimos 400 años. Si no entendemos y amarramos todos los acontecimientos de los últimos 400 años, nosotros vamos a emitir juicio de valor donde nos vamos a ver como ingenuos, como tontos, diciendo que algo surge hace 30 años. No es así, todo tiene que ver con todo. Es un problema de estructura,
Es un problema que tiene que ver con el sistema económico, que tiene que ver con la estructura social. Con eso están relacionados los problemas que aquejan a nuestro país. No son problemas que surgen de la noche a la mañana, que dos bandos los inventan. Nada, nada, absolutamente nada que ver con eso. Si nos vemos, si nos damos cuenta, es el poder económico el que se ha encargado de explotar a las mayorías, pero explotar a las mayorías no como en los países normales, sino que aquí el poder económico ha explotado con lujo de barbarie a las mayorías, dejarlos en la miseria, dejarlos aguantando hambre, dejarlos sin tierra, dejarlos, que por lo menos en Estados Unidos lo que hicieron con los pueblos originarios fue segregacionarlos, hacerlos a un lado y ustedes quédense aquí en sus tierras y vivan como tengan ganas y estamos segregados. Ustedes por aquí, nosotros por acá, dijeron los colonos. Pero acá no, acá en nuestra región no. Acá dijeron, estemos revueltos, pero ustedes no tienen nada. Y lo poquito que tienen se los vamos a quitar. Entonces, de ahí es que vienen todos los problemas que nos aquejan en la actualidad. Tenemos la rebelión indígena de 1932. ¿Qué provoca la rebelión indígena de 1932? Primero, las muertes. Vean, se cree, se estima de que probablemente los muertos lleguen a 30,000. Lo menos que pudo ser son 10,000, de 10,000 a 30,000 muertos. Entonces, la muerte es uno de los elementos o de los puntos más importantes a destacar con el levantamiento de 1932. Lo otro es el etnocidio. Y vean, cuando hablo de etnocidio, me refiero a la muerte de los 30,000 campesinos e indígenas, pero me refiero a la muerte cultural también. Lo que les comentaba hace un momento, de que son perseguidos, son vistos como comunistas y entonces todas sus prácticas culturales mueren. A eso se refiere un etnocidio. No solamente a muerte física, sino que a muerte de una etnia. Entonces, lo indígena, el indigenismo, se ve, bueno, prácticamente desaparece después del levantamiento del 32 y continuamos con el mismo elemento que caracteriza nuestra historia. La miseria sigue. ¿Por qué? Porque los campesinos e indígenas que no fueron asesinados seguían viviendo sin nada, seguían viviendo sin tierra y peor aún, ahora seguían viviendo sin empleo porque el café cae, ahí es donde termina la República Cafetalera, 1931, y ahora no tienen tierra. Imaginemos, contextualicemos, los indígenas y campesinos después de 1932, imagínense el martirio en el que vivían, primero perseguidos por su cuestión étnica, por sus prácticas culturales, por su vestimenta, por su forma de hablar, eran perseguidos. Segundo, no tenían tierras donde vivir. Tercero, no tenían empleo, ni siquiera el empleo explotador que habían tenido antes en las haciendas y en los latifundios. Entonces, después del 32, los campesinos e indígenas quedan todavía en más miseria. ¿A qué se ven obligados? A emigrar. Para ese entonces no era la moda emigrar hacia Estados Unidos. Las migraciones a Estados Unidos eran mínimas. Los que migraban a Estados Unidos en ese entonces eran los europeos, los que ahora discriminan a los hispanos que emigran a Estados Unidos. Pero en ese entonces los campesinos e indígenas se ven en la necesidad de emigrar y lo hacen a Honduras. Entonces, después del 32, huyen hacia Honduras. Huyen por diferentes causas, porque no tienen que comer, porque son perseguidos por su etnia, etc. Entonces se van para Honduras y en Honduras comienzan a asentarse y comienzan a trabajar y comienzan a comprar propiedades. Entonces llega un punto donde, como recordemos que la historia la historia de Honduras, la historia de los países centroamericanos, casi todas tienen ese toque de miseria. Entonces los hondureños comienzan a quejarse, el pueblo de Honduras comienza a quejarse de que no tenían ellos trabajo, de que no tenían ellos tierra y que los salvadoreños habían invadido. Vean, comienza otro punto de inflexión en la historia de nuestro país. Después de que los campesinos se ven en la necesidad de huir hacia Honduras, ahora los hondureños se levantan y los hondureños pedían una reforma agraria.
ese elemento se me olvidó mencionarlo. En 1881 hubo una reforma agraria donde la tierra es quitada a los campesinos e indígenas, y ahora Honduras se encuentra mal económicamente, porque de hecho El Salvador era de los países más, entre comillas, desarrollados de la región para 1950-1960, y los hondureños sentían envidia por el desarrollo que El Salvador tenía. Debo aclarar de que este desarrollo beneficiaba en poco o nada a las grandes mayorías. Los beneficiados por el desarrollo eran siempre el poder económico. Entonces los hondureños escuchaban en las noticias, veían de que el mercado común centroamericano, quien tenía el control de la economía era El Salvador, y a la vez veían de que los salvadoreños estaban ahí en Honduras y habían comprado sus tierras. Entonces entra ese odio, no hay mejor forma de describirlo, entra ese odio en los hondureños para los salvadoreños, porque según los hondureños, los salvadoreños le estaban quitando su riqueza, los salvadoreños le estaban quitando el trabajo, los salvadoreños le estaban quitando todo. Entonces los hondureños comienzan a hablar de una reforma agraria, comienzan a pedir que se le quite la tierra a los más ricos de Honduras, y que esa tierra de los más ricos de Honduras, que también funcionaban bajo la misma forma de tenencia de la tierra, habían terratenientes que eran dueños de la inmensidad de la tierra, y en Honduras estaban las mayorías de que no tenían nada. Entonces los hondureños comienzan a pedir una reforma agraria. Entonces, obviamente, el gobierno de Honduras, Orlando López Arellano, que se debía al poder económico, busca cómo solucionar el problema, y obviamente el poder político no va a atacar o no va a hacer daño al poder económico. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente de Honduras, López Arellano? López Arellano busca cómo solucionar el problema, y lo más fácil era, vean el contexto, y eso explica qué es lo que hizo López Arellano. Lo que López Arellano hizo es meter odio de los hondureños, de las clases trabajadoras, de las masas de Honduras. La solución que él propuso fue meter odio. Obviamente no dijo les voy a meter odio, sino que comenzó a hablar de que los salvadoreños eran el problema, y metió odio hacia los salvadoreños. Entonces, y comenzó a expulsar a los salvadoreños, a maltratarlos, le pegaban, maltrataban a los salvadoreños y los echaban de Honduras. Entonces, la forma de solucionar el problema de los salvadoreños en Honduras fue meter odio contra los salvadoreños y echar a los salvadoreños, culpar a los salvadoreños de la miseria que estaba viviendo Honduras, culpar a los salvadoreños de la miseria en la que estaba Honduras, y comienzan a expulsar masivamente a las familias salvadoreñas que se habían asentado en Honduras. Eran miles, decenas de miles de familias, y comienzan a golpearlas, a maltratarlas, a quitarles sus pertenencias y a regresarlos a El Salvador. Vean, El Salvador no estaba bien económicamente. Entonces aquí todo, los gobernantes deben de ser estrategas, deben de ser estadistas. Entonces los gobernantes deben de saber cómo solucionar el problema. ¿Cómo lo soluciona López Arellano? López Arellano mete odio en los hondureños y dice la culpa de la miseria que tenemos es de los salvadoreños, echémoslos. Pero el presidente de El Salvador tenía que buscarle solución al problema también. El presidente de El Salvador era el general Fidel Sánchez Hernández, y el general Fidel Sánchez Hernández seguramente pensó, si vienen estas 60,000 familias salvadoreñas de regreso a El Salvador, se me va a armar un desmadre, me van a comenzar a exigir educación, me van a comenzar a exigir trabajo, me van a comenzar a exigir salud. Entonces, ¿qué hago? Debió haber pensado el general Fidel Sánchez Hernández. Y lo que se le ocurrió es, no puedo recibir estas miles de familias, porque no estamos en condición, la economía de El Salvador no está en condición de recibirlo. Entonces hagamos algo, dijo el presidente de El Salvador. Declarémosles la guerra a Honduras, porque Honduras al final nos está maltratando y nosotros tenemos un ejército mucho más moderno que el de Honduras. Y era cierto,
porque a diferencia de Honduras, El Salvador venía de 40 años de historia de militares. Entonces, el ejército era prioridad en los gobiernos militares que iniciaron desde 1931 con Maximiliano Hernández Martínez. Entonces, dijo el general Hernández, le declaró la guerra a Honduras y rápido, en cuestión de horas, ya se habían tomado Tegucigalpa. Desde el aeropuerto de Ilopango salían los aviones, apagaban las luces y de ahí salían los aviones, y en cuestión de horas ya El Salvador se había tomado Tegucigalpa. El Salvador había, ¿cómo se podría decir? Si hubiera sido en otros tiempos, El Salvador ya había conquistado Honduras. En otro tiempo hubiera sido El Salvador, se hubiera quedado con la mitad de Honduras. Entonces entra El Salvador hasta Tegucigalpa y ya los salvadoreños contentos de que El Salvador le había ganado la guerra a Honduras, de que el presidente era un héroe, porque el presidente era ¿cómo es que dice el actual presidente? Que es de las Fuerzas Armadas, el comandante general. Comandante general de las Fuerzas Armadas, había ganado la guerra. Vean la estrategia de cada uno de los gobernantes para ir solucionando los problemas, pero que al final lo solucionan solo de forma, ¿cómo les digo? No hay una solución de verdad, sino que solamente hacen el show. El hondureño hace el show de meter odio y con eso soluciona lo que pedían las masas en Honduras. En El Salvador no había capacidad de recibirlos por la economía a estas miles de familias y organizan una guerra. Entonces ya la gente se olvida de la miseria que vivía y comienzan contentos. Ganamos la guerra a Honduras. Y regresan esas familias a la miseria nuevamente El Salvador, pero contentos porque habían ganado la guerra en Honduras. Pero ¿qué sucede cuando Honduras vio de que las tropas salvadoreñas, la aviación salvadoreña ya estaba en Tegucigalpa, fueron a poner una denuncia ante la Haya? Y se hicieron las víctimas y para 1992 El Salvador tuvo que darle en compensación por la guerra de 1969 alrededor de 1,000 kilómetros, lo que se conoce como los ex-bolsones, 1,000 kilómetros cuadrados a Honduras. Entonces, esa fue la consecuencia de la guerra del 69. ¿Quién ganó la guerra militarmente? Nosotros, El Salvador. Pero ¿quién perdió más en esa guerra? El Salvador, porque tuvo que darle en compensación por el daño hecho a los hondureños 1,000 kilómetros cuadrados de territorio. Es lo que actualmente la gente que vive ahí está en el limbo, con doble ciudadanía, hondureña y salvadoreña, los ex bolsones. Entonces, si se fijan, permítanme. Si se fijan, el problema central, el problema que se había venido arrastrando durante siglos, no se ha solucionado. Solo hicieron show. Hicieron show en Honduras e hicieron show en El Salvador. Pero el problema no se ha solucionado. Cada presidente buscó como cuando, ¿qué ejemplo ponerle? Se arruina un carro y uno dice, y la pieza no se puede arreglar, aunque sea para unos días, porque lo voy a vender, solo arréglemela para unos días. Y no arreglamos nada. Luego el problema va a ser más grave. Entonces, eso sucedió en el 69. Los hondureños buscaron un chivo expiatorio. Y en el caso de El Salvador también buscó un chivo expiatorio y declaró una guerra, y con eso se evitó una infinidad de problemas. Si se fijan, es muy parecido a lo que está sucediendo ahora. Todos buscando un chivo expiatorio. ¿Qué problemas están solucionando? Nada. Veamos las pensiones de miseria. Veamos la desigualdad social, una desigualdad de miseria. Veamos el sistema económico, el modelo neoliberal explotador. No se ha solucionado absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que están haciendo ambos bandos? Haciendo show. Lo mismo que sucedió en 1969. Revisen, vuelvan a ver lo de la alegoría de la caverna de Platón y vean en qué ha mejorado la situación en los últimos años. Y vemos de que no hay nada más que show. Muy parecido a lo de 1969. Y estoy hablando de todos los bandos que puedan haber en el país. ¿Por qué?
porque el poder político se debe al poder económico. Y creer de que un gobernante nos va a solucionar los problemas, nos va a solucionar la vida, va a velar por los intereses de las mayorías, es ingenuidad. Hemos visto que en 400 años de historia el poder político se debe al poder económico. Recordemos lo de 1881, 1882. Rafael Saldívar era el poder político que trabajaba para el poder económico. Buscó la forma de que legalmente le quitaran todo a las mayorías. Entonces, siempre el poder político sirve al poder económico. Si nosotros estamos esperanzados a que un gobierno nos va a solucionar nuestros problemas, estamos mal, estamos muy mal. No hay diputados del pueblo, no hay presidente del pueblo, no hay ningún político del pueblo, porque estamos en un sistema podrido que media vez llega a ese sistema, ya está la guía de qué es lo que tiene que hacer. El mismo sistema determina qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ese punto es bien importante. 1969. ¿Y qué desencadena 1969? Esas decenas de miles de familias que llegan en 1969, que les habían quitado todo en Honduras y que ahora vienen a buscar empleo, a buscar salud, a buscar educación en El Salvador, genera más desigualdad y genera más miseria. Y esto solo esperamos 2 décadas más y la miseria, la explotación, el abuso de los militares, porque recordemos que estábamos en una dictadura militar, el general Fidel Sánchez Hernández, el general Maximiliano Hernández Martínez, el general Humberto Romero, todos eran militares. No existían derechos humanos. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos nace en 1992. Antes de 1992 el presidente podía mandar a matar y desaparecer gente y no había ningún problema de nada. Ejemplo de eso son los batallones de la muerte, del que acusan a que su máximo dirigente era el mayor Roberto D'Aubuisson. En los tiempos de dictadura militar no existían derechos humanos, solo se mataba y se enterraba y ya estuvo. Entonces, la miseria, la explotación y la opresión de los gobiernos solo pasaron 2 décadas y en 1980, 1979, ¿qué estalla nuevamente en nuestro país? Una guerra civil. Vean, una guerra civil de que no la pensaron en ese momento, una guerra civil de que no nace en ese momento, sino que son acontecimientos, son problemas sociales que se venían arrastrando, como se los vuelvo a repetir, se los he repetido infinidad de veces, se venían arrastrando de siglos atrás. Dígame. Ha dejado de presentar las diapositivas. Ahorita, permítanme. ¿Ahora? ¿Les aparece ya? No, Lick. Aún no, Lick. A mí no. Va, permítanme que cuando... ¿Tienen comentarios mientras pongo la lámina? Es que como que se duerme, como no... Me imagino que ya pueden verlo. Sí, Lick. Va, entonces llegamos a 1980, se da la guerra civil. Repito, la guerra civil no se le inventaron 2 bandos. La guerra civil es consecuencia de la guerra de 1969 entre El Salvador y Honduras, que por cierto dura 100 horas esa guerra. En 100 horas El Salvador ya tenía tomada Tegucigalpa. La guerra civil tiene que ver con el levantamiento campesino de 1932 y la muerte del etnocidio. La guerra civil tiene que ver con expropiación de tierras ejidales y comunales de 1881. La guerra civil y la situación de El Salvador estaba igual o peor en 1833 con Anastasio Aquino. La guerra civil tiene que ver con 1821 y la independencia que no benefició en nada a las mayorías. La guerra civil tiene que ver con siglos de historia. Inicia la guerra civil en 1980. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí es un punto bien importante que tiene que ver con geopolítica. Geopolítica es un tema de la unidad 3, pero acá hay elementos de geopolítica que necesito destacar. Geopolítica, apunten ese término y lo investigan,
porque es la unidad 3, geopolítica y globalización. Vean, recordemos de que los rusos que eran comunistas, la URSS, luego vamos a ver la historia de la revolución bolchevique, la revolución rusa, pero los rusos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eran comunistas y habían varios países en el mundo que estaban alineados con los rusos y habían bastantes países que eran capitalistas y estaban alineados con los gringos, con Estados Unidos. Entonces, tanto los rusos como los gringos querían que su ideología, ya sea el capitalismo o el comunismo, llegara a todos los rincones del mundo. Para lograr eso, ellos se encargaron de financiar guerra. La Guerra Fría lo estudiamos en la unidad 3. Ahorita, si comienzo a hablar de la Guerra Fría, no vamos a terminar los temas que debemos de desarrollar. Entonces, Guerra Fría es otro, apúntenlo, y es otro tema que deben de investigar. Pero, ¿en qué consiste la Guerra Fría? Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, desaparece la Alemania nazi, el Partido Nacional Socialista de Hitler, y únicamente quedan dos superpotencias en el mundo. Una era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas comunista, y la otra era Estados Unidos, capitalista. Entonces, estas dos superpotencias querían extenderse y que todos los países del mundo fueran, ya sea, bueno, los rusos querían que fueran comunistas y los gringos querían que fueran capitalistas. Entonces, en este contexto de Guerra Fría, donde no pelean los dos principales potencias, no pelean, no tienen encuentros bélicos, no hay guerra entre ellos, a pesar de que se estaban encañonando con misiles nucleares durante todo el tiempo, desde el 45 hasta el 89, pero no hay conflicto entre ellos dos, porque si hubiera habido conflicto entre los rusos y los gringos, quizás no existiéramos, porque se hubieran lanzado miles de ojivas nucleares. Para 1960, 1950, solo Estados Unidos tenía alrededor de 80,000 ojivas nucleares y los rusos tenían 80,000 ojivas nucleares, y muy probablemente con unas 10 ojivas nucleares se destruía el planeta completo. Entonces, entre ellos no hubo ataques bélicos, pero para extender su ideología, ellos financiaron guerras. Y una de las guerras que financiaron fue la guerra civil en El Salvador. Por eso Monseñor Romero, en una homilía de 1980, le dijo a los gringos: ya basta, porque ustedes ponen las armas y nosotros ponemos los muertos. Los gringos daban entre 1 y 2 millones diarios al ejército salvadoreño para que le hiciera guerra a los comunistas. Los comunistas eran los grupos subversivos que habían formado el FMLN, se recuerdan, las FPL, las ERP, las RN, el PC, que venía desde 1930, el PRTC, todas estas siglas tienen sus significados, ¿verdad? Las FPL, las Fuerzas Populares de Liberación, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, la RN, la Resistencia Nacional, el PCS, el Partido Comunista Salvadoreño, el PRTC era el Partido de los Trabajadores Centroamericanos. Entonces, todos estos grupos paramilitares se unen para formar el FMLN, y el FMLN estaba alineado con los rusos. Entonces, los rusos le financiaban la guerra al FMLN. ¿Por qué el FMLN usaba a Kalashnikov, el famoso AK-47? Porque el AK-47 es un fusil de fabricación rusa. Entonces los rusos se lo mandaban. Vean bien, los rusos estaban financiando a la guerrilla y los gringos estaban financiando al ejército. Los rusos mandaban principalmente armas porque Rusia tenía más problemas económicos que Estados Unidos. De hecho, por eso es que Rusia cae en 1989, la URSS. Entonces los rusos mandaban los AK-47 a Cuba. Como Cuba ya tenía la ideología comunista, ya se había dado la revolución cubana en 1959, y de Cuba los mandaban a Nicaragua, que también Nicaragua ya estaba alineada con los comunistas, y de Nicaragua los hacían llegar a El Salvador. Entonces vean, los dos bandos en contextos de Guerra Fría queriendo expandir su territorio. Era una cuestión geopolítica. Entonces, El Salvador, quienes le pagaban la guerra eran los rusos y los estadounidenses. Una guerra de 12 años que tiene alrededor de 80,000 muertos
y que la guerra termina en 1992 con los acuerdos de paz, pero no fue, y este punto es bien importante, vean, me salto toda la historia de la guerra porque ustedes lo van a hablar, ya solamente les expliqué así a pincelazos quiénes eran los grupos paramilitares, ya les expliqué que era la guerra contra el ejército, contra la dictadura militar todavía, y les explico por qué se dan los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz, al igual que la guerra, no se dan porque dos grupos dicen ya terminemos y ya matamos 80,000 salvadoreños, ahora terminemos. No, no se da por eso. La lámina se ve, disculpen. No, Lee, no se ve. No, Lick, Otra ya vez. no se ve. No se ve, Lick. Ahorita vemos eso. Sí. Hoy no han hablado nada ustedes. Ya cerrado. Vean, Es que está interesante lo que está contando. ¿por qué se dan los acuerdos de paz? Miren, los acuerdos de paz se vinieron dando reuniones desde 1980 y lo único que hacían era desperdiciar recursos, porque nunca se firmaba la paz, nunca se lograba llegar a un acuerdo. Los acuerdos de paz no se dan porque Arena y el FMLN dijeran, va, ya queremos la paz, ya matamos 80,000 salvadoreños, queremos la paz. No, como les dije hace un momento, estamos bajo un sistema económico mundial. En ese entonces habían dos grandes potencias que se enfrentaban. La paz, para entender la paz de El Salvador hay que entender una serie de elementos de acontecimientos geopolíticos. Entonces, Estados Unidos estaba en guerra con los rusos. Entonces, el motor de la guerra civil en El Salvador era la guerra de Estados Unidos con los rusos. Lick se volvió a quitar la lámina. Que necesito estar pasando láminas y tocándola cada rato para que no se quite. Y las láminas solo las uso de adorno, ¿eh? Esas láminas tienen que revisarlas, por favor. Yo no las leo, no me pongo a leer láminas, porque entonces, ¿para qué? La clase no es leer láminas. Y si alguien les da clase leyendo láminas, digan que así no debe ser la clase. Entonces, esas láminas, por favor, las leen, que tienen mucha información bien importante. ¿Qué les estaba diciendo? La paz. ¿Por qué se da la paz? No fue, miren, la paz no depende de la guerrilla y del ejército. Eso es súper importante, grábense. La paz no depende de la guerrilla y del ejército. Los acuerdos de paz no dependen de eso. ¿De qué dependen los acuerdos de paz en nuestro país? Y repito, y claramente lo digo, lo que el señor presidente de nuestro país dice que la paz fue porque Arena y el FMLN dijeron terminemos y embolsémonos el pisto, es mentira. Sí es cierto que se embolsaron el dinero, sí es cierto que aprovecharon, pero la paz no dependió de ellos. Vean, se firmaron los acuerdos de paz sencillamente porque el modelo económico de la URSS era insostenible y entonces la economía de los rusos colapsa y al colapsar la economía de los rusos cae el muro de Berlín. Los rusos ya no podían seguir financiando guerras alrededor del mundo. Entonces en noviembre de 1989 cae el muro de Berlín. Atrás del muro de Berlín hay una gran historia, pero el simbolismo que tiene el muro de Berlín, me basta con que entiendan esto, el simbolismo que tiene el muro de Berlín es la caída del bloque soviético. La caída del muro de Berlín representa la caída de la URSS. ¿Qué significa esto? Que la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los rusos, los comunistas, pierden la guerra en 1989. ¿Sí estamos claros con esto? Entonces, estamos hablando de que nuestra guerra era financiada por dos bandos, los rusos y los gringos. Y en 1989, esa guerra fría, esa guerra que se estaba dando a nivel mundial, hay un ganador. Y el ganador son los gringos. Los rusos caen.
Y lo que simboliza la caída del bloque soviético es la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989. Entonces, con la caída del muro de Berlín en 1989, Estados Unidos se declara ganador de la Guerra Fría. ¿Sí? Ese punto es bien importante. Entonces, si Estados Unidos es ganador de la Guerra Fría, ¿para qué vamos a seguir peleando? ¿Para qué vamos a seguir financiando guerras alrededor del mundo si ya ganamos? Entonces, la caída del muro de Berlín, la caída del bloque soviético, es lo que permite que se dé el fin de la guerra civil en El Salvador. ¿Por qué? Porque ya el ejército, ya el FMLN no está siendo financiado por los rusos, porque los rusos ya perdieron la Guerra Fría. Y el ejército, perdón, la guerrilla ya no está siendo financiada por los rusos. Y el ejército ya no va a ser financiado por los gringos. ¿Por qué? Perdón. Porque a los gringos ya no les interesa financiar una guerra que ya ganaron. Quiero que se entienda eso. La guerra ya la habían ganado los gringos. Entonces, ¿qué queda por hacer? Miren, firmen la paz porque ya no me interesa tener guerra en ninguno de los países del mundo. Ya los gringos fuimos ganadores. Ahora vamos a iniciar una nueva serie de guerras, pero es una guerra para conseguir recursos. Y la vamos a agarrar contra los países árabes, dijeron los gringos. Y comienza la guerra del Golfo Pérsico en 1991 y comienza otra serie de guerras. Pero ya la Guerra Fría, esa guerra ideológica, pónganle fin en todos los rincones del mundo. Entonces, ¿quién da la orden de que termine la guerra en El Salvador? La orden viene de los gringos. La orden no es el acuerdo, no son los grandes negociantes del FMLN y de Arena que acaban con la guerra y firman la paz en 1992. No, simplemente es Estados Unidos que dice ya no quiero guerra, boom, párenla. Y así de simple termina la guerra en El Salvador. O sea que el punto de inflexión, el hecho importante, lo que determina que haya o no haya guerra en el resto de países del mundo es si los rusos siguen o no siguen. Y los rusos cayeron, perdieron en 1989. Vean, les estoy diciendo las cosas así a grosso modo, solo pincelazos, porque todos los temas que debemos de desarrollar en la materia son inmensos, inmensos. Tendrían que haber realidad 1, realidad nacional 1, 2 y 3, porque si se fijan vamos corriendo, tratamos de no desperdiciar tiempo, vamos corriendo con los temas, se los voy diciendo así a grosso modo, ustedes por favor lean las láminas e investiguen, pero así es como se da la paz en El Salvador, no porque Sánchez Serén sea un gran negociante, ni porque Cristiani es el hombre de la paz, no, simplemente se da la paz porque los gringos ya habían ganado la guerra y entonces no les interesaba seguir financiando guerras en el resto de países, incluido El Salvador. Si se fijan, no es como nos dicen, como nos narran la historia en los tweets. No es así, sino que la historia es como es. Y ni siquiera no es como yo la digo, no es como la dice otra gente de afuera. La historia es como es, así de simple. Yo les puedo contar la historia tendenciosa políticamente, les puedo contar la historia romántica, pero eso no va a ser la historia. La historia es como es, así de sencillo. No sé si tienen preguntas y si me dan la hora, por favor. Son las 9:04. 9:04 y esta clase termina ¿a qué hora? 9:30. A las 9:30. Va, sí tenemos un montón de tiempo todavía. ¿Comentarios? No, Lick, está muy interesante. Si se fijan, así fue como El Salvador atacó a Tegucigalpa. Aquí estaban estas láminas, ¿verdad? Y lo de la guerra civil, las organizaciones paramilitares que formaron el FMLN fueron 5. Eso lo apuntan, por favor. Lo investigan y cualquier información sobre el FMLN les aparece ahí. Otra cosa importantísima. La guerra, igual murió el pueblo, murieron 80,000, alrededor de 80,000 del pueblo, de los dos bandos, soldados y guerrilleros. Pero la guerra, quienes la organizan
quienes denuncian la explotación, los estrategas militares de los grupos paramilitares fueron los estudiantes. Les decía la vez pasada, como dice Dagoberto Gutiérrez, la pequeña burguesía intelectual, porque las grandes revoluciones, los grandes movimientos, o son organizados por el poder económico o son organizados por la clase pensante. Entonces, la guerra civil en El Salvador fue organizada, o los primeros que se levantaron fueron los movimientos paramilitares, y estos movimientos paramilitares, sus ideólogos eran estudiantes de la Universidad de El Salvador, en su mayoría. Obviamente los más buenos, los más inteligentes, a saber qué se hicieron, porque solo quedó una cúpula de analfabetos en el FMLN. Los genios, quiero ver, el último genio del FMLN que se murió fue Salvador Arias. Salvador Arias era un genio del FMLN, era un estratega. Teníamos también a Dagoberto Gutiérrez. Hace poco perdió el norte, pero Dagoberto Gutiérrez era un genio, era de los estrategas. Chafik Handal, papá, porque el hijo por gusto, pero Chafik Handal, papá, era otro de los grandes estrategas. Entonces, todos estos eran intelectuales, les repito, los que organizan los grandes movimientos, las grandes revoluciones, o es el poder económico buscando interés, o siempre son los intelectuales, ya sea intelectuales con poder económico o ya sea intelectuales pobres, pero los intelectuales son clave, los intelectuales han sido clave para lograr todos los avances en la historia de la humanidad. Son los intelectuales los que siempre están criticando, los que siempre están diciendo esto está malo, esto tiene que ser así. Son los intelectuales, porque las masas, el vulgo, los que no destacan en nada de la sociedad, ellos están bien siempre, están bien con una mentira, están bien con buena publicidad que les den los gobernantes, pero los que siempre están reclamando, los que siempre están cuestionando, son los intelectuales. Entonces recuerden el compromiso que ustedes tienen, porque ustedes pertenecen al grupo de pensantes, así que tengan cuidado con eso, deben de informarse bastante. El fanatismo no debe ser parte de ustedes. Tenemos aquí la historia, todo lo de los acuerdos de paz y todo eso, el FMLN que se organiza y lucha contra el ejército, siempre por el problema de la miseria, la desigualdad, la explotación, y se dan los acuerdos de paz en 1992. Vean, hay unos acontecimientos bien importantes que tienen que hablar ustedes, y es la muerte de Monseñor Romero en marzo de 1980. Hay un montón de documentales, la UCA tiene documentales buenos en YouTube sobre Anastasio Aquino, sobre 1932, sobre las reformas liberales, sobre la guerra civil. La UCA tiene buenísimos documentales, así que en YouTube revisen documentales de la UCA y de Monseñor Romero, porque Monseñor Romero fue asesinado por el ejército. Se le atribuye el hechor intelectual al mayor Roberto Labuizón. Y también la otra cuestión que es importante, que hace poco, la semana antepasada, estaba en las noticias, cuando condenaron a más de 100 años a Inocente Montano, es el caso de la muerte de los jesuitas en la UCA. Y ese es un caso que es bastante sonado y que tiene diferentes posturas, porque algunos dicen que los jesuitas adoctrinaban y que se metían en cuestiones políticas que no tenían que meterse, y otros dicen que los jesuitas únicamente fueron víctimas de la brutalidad del ejército y de los escuadrones de la muerte, y que el actor intelectual de la muerte de los jesuitas fue Alfredo Cristiani. Permítanme. Entonces, estos dos acontecimientos son bien importantes. La muerte de Monseñor Romero en 1980, marzo de 1980, y la muerte de los jesuitas, noviembre de 1989. Como les digo, hay puntos de vista encontrados con estos acontecimientos. Ustedes deben de revisarlo y ustedes deben de dar su propia postura, porque eso es bien importante. Ustedes deben de pensar por ustedes.
Yo les doy la información, pero ustedes deciden qué hacer con la información. Esos dos acontecimientos hay que investigarlos. Como les repito, en los documentales de la UCA hay buena información y abro espacio de preguntas. No me digan está bien interesante y si entendimos todo, porque casi no les creo. Deben de preguntar. Buenos días, licenciado. Yo tenía una consulta Dígame. sobre Joaquín Villalobos. Si no me equivoco, era uno de los Estra- líderes de la IRP, de la guerrilla, ¿verdad? Estratega del FMLN. Sí, él exactamente. ¿Qué sucedió con él después de los acuerdos de paz? Porque, bueno, según tengo entendido y más o menos he escuchado, él fue como que se vendió al gobierno para así quedar impune de todos los delitos que cubrió, o algo así más o menos. Me podría explicar más o menos eso. Así se maneja la versión, vean. Y lastimosamente, no sé si fue en este grupo que yo les decía, por suerte para Anastasio Aquino, él murió luchando por una causa justa. Por suerte murió luchando y no logró llegar al poder, porque es muy probable, y esto es mi opinión, no les estoy diciendo que así hubiera sido, es mi opinión, pero es muy probable que si Anastasio Aquino hubiera llegado al poder, se hubiera corrompido, como han hecho los gobiernos del FMLN, como han hecho todos los gobiernos que dicen ser del pueblo, pero cuando llegan al poder llegan a corromperse, como el gobierno actual también. Entonces, por suerte, Anastasio Aquino se murió y nunca tuvo el poder, entonces murió luchando por una causa justa. Porque ¿qué sucedió con los del FMLN? Los del FMLN, los líderes del FMLN se vendieron, en su mayoría se vendieron. Entonces Joaquín Villalobos era uno de los estrategas. Entonces se escuchan rumores, nada es cierto porque no hay alguien que diga, sí, yo lo vi, lo viví, lo platiqué con él, pero ¿qué dicen los rumores? De que él se vendió, de que él encubrió y que le dieron una cantidad de dinero y se fue. Y como era de los intelectuales, era de los sesos, según he escuchado rumores, que incluso hasta dio clases en Oxford, en Inglaterra, una universidad súper elitista. Y eso fue lo que pasó, lo que usted está diciendo, se vendió, traicionó los ideales, traicionó la sangre de 80,000 salvadoreños, así como la han traicionado la cúpula del partido de izquierda, así como han traicionado todos. Cuando llegan al poder se olvidan de las causas justas y les atrae más lo que les puedan dar económicamente. Entonces, esa es la historia de él y esa es la historia de muchísimos más, de muchísimos. Es más, para llegar a la paz, para llegar a los acuerdos de paz, muchos recibieron indemnizaciones, bastante indemnización, de los dos bandos, no solamente de Arena, sino que también el FMLN. Entonces, sí, al final, vean, la guerra benefició a las cúpulas, como siempre las cúpulas son las beneficiadas. Los acuerdos de paz beneficiaron a las cúpulas, tanto de Arena como del FMLN. Siempre las cúpulas son las beneficiadas. Si se fijan en la actualidad, ¿quiénes son los beneficiados? Los que venden mascarillas sobrevaloradas, los cercanos a la cúpula del partido. Para los acuerdos de paz, ¿quiénes fueron los que recibieron indemnizaciones por firmar, entre comillas, firmar la paz? Que ya los gringos habían dicho, hágase la paz. Las cúpulas de ambos partidos. Mientras que el pueblo, las masas, las mayorías, ¿qué es lo que ponen? Solamente ponen los muertos. Solamente ponen, ¿qué? La parte que va a estar acompañada de la miseria en la historia. Eso es lo que ponen las mayorías. Pero siempre el beneficio es de las cúpulas. En todos los casos de nuestra historia, las cúpulas son las beneficiadas de todo. ¿Consultas? Una última más. Entonces se podría decir que, digamos, en tal caso, Shafiq Handal hubiera ganado las elecciones en el 2004. ¿Cree que hubiera sido el mismo cuento con Sánchez Serén y Funes? Pues vean, aquí tenemos un problema estructural. ¿Y qué significa eso? De que la economía no se puede cambiar. Tenemos un modelo económico neoliberal.
Arena privatizó todo lo que privatizó en los años 90, que de hecho lo vamos a ver en la unidad 3. Vamos a llevar planchado eso de la historia de las privatizaciones, pero no fue solo porque a Arena se le ocurrió, sino que acá se siguen órdenes. Porque nosotros estamos bajo un sistema económico mundial. Entonces, si la economía mundial dice funcionamos con neoliberalismo, todos deben funcionar con neoliberalismo. Entonces, ¿qué hubiera sucedido con Chafik papá? Que nada que ver con Chafik hijo. Quizás, no sé, solo imagínense que él recibió, él fue beneficiado por los acuerdos de paz. Entonces, y yo creo que lo que recibió no se lo dio a las familias más afectadas, no se lo dio a los veteranos de la guerrilla que perdieron sus 2 piernas, que perdieron sus 2 brazos. Entonces, no sé, ahí sí no le podría responder. Lo que sí le puedo responder es con los gobiernos de Funes y de Sánchez Serén. Ellos, tanto que criticaban a los gringos, pero ellos se doblegaron. Los gringos dijeron para que haya Fomilenio, para soltarle los 200 no sé cuántos millones de dólares, deben cumplir ciertas condiciones. Y entre esas condiciones está meter la semilla mejorada a El Salvador. ¿Qué implica meter la semilla mejorada a El Salvador? Implica atentar, acabar con la soberanía alimentaria, porque la semilla mejorada es una semilla estéril que atenta contra la soberanía alimentaria. Y entonces Funes y Sánchez Serén ni bulla hicieron y dijeron sí, lo aceptamos. Funes y Sánchez Serén, los menciono a ellos específicamente porque eran el gobierno de izquierda, el gobierno comunista, el gobierno anticapitalista, el gobierno del pueblo que iba a trabajar por el pueblo, pero el gobierno de Funes y Sánchez Serén en 10 años, ellos se doblegaban cada vez que iban a dar el Fomilenio, los gringos, metían semilla mejorada y decían sí, ni bulla hacían de eso. Les voy a mandar una presentación donde aparece ahí toda la información sobre la soberanía alimentaria y cómo se está atentando contra los bienes más importantes de los pueblos, que es el derecho a la alimentación y el derecho a la soberanía alimentaria. Estos gobiernos del FMLN nunca se opusieron a eso con los gringos. Estos gobiernos del FMLN en 10 años nunca dijeron vamos a mejorar lo de las pensiones que fregó Walter Araujo en 1998. Porque Walter Araujo fue, no sé si hay algún simpatizante de Walter Araujo, pero Walter Araujo fue el que firmó privatizar los administradores de pensiones en abril de 1998. Entonces, el FMLN, eso es de lo más repugnante que la derecha ha hecho en este país, quitarle las pensiones a la gente. La gente trabaja 30, 35 años y cuando se viene a jubilar, una gente que ganaba $800, pónganle $800 en este país en un sueldo de clase alta, así se entiende un sueldo de $800, pero sabemos que no, solo lo ejemplifico, pero cuando esta gente viene a jubilarse, que ha trabajado 30, 35 años, las administradoras de pensiones que le pertenecen, que las agarró Cristiani, que las agarró la derecha y que el FMLN sabía eso, ahora cuando alguien se va a jubilar le salen con 150, con $200, y si alguien ganaba $1,000 le salen con $225. Entonces eso es repugnante lo que la derecha hizo en 1998, el decreto 100 creo que se llama, promovido por Walter Araujo, el diputado del pueblo. Entonces es repugnante y el FMLN estando 10 años en el gobierno nunca hicieron por solucionarlo, nunca hicieron porque las pensiones fueran dignas, porque las pensiones en este país no son dignas, las pensiones en este país son sinónimos de miseria, son sinónimos de hambre. Entonces el FMLN, el Partido del Pueblo, no hizo nada. El partido el actual partido, el Movimiento Horizontal, decía Roberto Gutiérrez, que ahí fue donde nada, el Partido Horizontal ya va para 2 años en el poder, ha intentado, ha dicho vamos a poner pensiones dignas, vamos a solucionar el problema de las pensiones. No, y como les repito, la privatización de las administradoras de pensiones, la metida esa de las AFP, ha sido de lo más repugnante que se ha hecho en este país. Y vemos cómo llegan gobernantes de izquierda, cómo llegan gobernantes
del pueblo como los que tenemos ahora, y para el pueblo y por el pueblo, y no hacen absolutamente nada. Lo que les decía de 1969, solamente hacen show, invierten millones en propaganda, haciéndole creer a la gente que están haciendo algo útil, pero realmente, ¿qué de utilidad están haciendo? Si no han tocado las cosas más importantes. Las cosas más importantes las ignoran. Y como somos una sociedad desinformada, por no decir una sociedad tonta, no nos damos cuenta. ¿Quién exige sobre las pensiones? Nadie. El eslogan, el lema es devuelvan lo robado. Pero no dicen, páguenme una pensión digna por los 30, 35 años que he trabajado. No hay esa capacidad de criticar, no hay esa capacidad de analizar. Entonces, no sé ni qué preguntó ni cómo llegué a esto, pero ni siquiera sé si le respondí. Usted dígame. Licenciado, una pregunta. ¿Qué papel Dígame. jugó Feliciano Ama en el levantamiento de 1932? Era el segundo. El primero, bueno, por el puesto que ocupaban en la estructura del partido. El primero era Farabundo Martí y Feliciano Ama era de los líderes, era de los que lideró el levantamiento de 1932. Y aquí hay un asunto bien importante. El encargado, uno de los coroneles más sanguinarios que le decían, quiero ver cómo que se llamaba, el coronel Calderón Sol, el abuelo del expresidente Armando Calderón Sol, el coronel Sol, le decían Chaqueta, y era uno de los encargados de acabar con los campesinos e indígenas. Se quitó otra vez la lámina. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, este señor, el coronel Sol, Calderón Sol, era abuelo del expresidente Armando Calderón Sol, y le decían Chaqueta, porque tenía la fama de que él le cortaba las manos y los pies a sus enemigos y los dejaba en forma de chaqueta. Entonces él fue de los más sanguinarios militares encargados que se mencionan ahí en el levantamiento de 1932. Él era el ángel de la muerte de 1932. El ángel de la muerte le llaman a Joseph Mengele, un doctor de la Alemania nazi que se encargaba de idear la forma en que iban a torturar a las víctimas, a los judíos. Entonces prácticamente el coronel Calderón Sol, abuelo de Armando Calderón Sol, el expresidente de El Salvador, era el ángel de la muerte en 1932. Se ve la lámina, ¿verdad? Sí, Sí, licenciado. Sí, licenciado. Preguntas, ya queda poco tiempo. Vamos a utilizar el tiempo que queda para responder preguntas. Sí, una pregunta. Dígame. En la guerra de El Salvador contra Honduras hubo una pequeña baja en la posición económica por los tratados que tenían. Dígame. Los tratados que tenían como nación, como región. Recordemos lo que les comentaba. El Salvador era de los más industrializados, entre comillas, industrializados de la zona. Entonces, la mayoría de exportaciones de Centroamérica eran de El Salvador. Entonces, después de la guerra con Honduras, Honduras bloqueó, no le dio pasada al comercio salvadoreño. Entonces, debió haber tenido cierto impacto. Sí, debió haber tenido cierto impacto por el hecho de que los hondureños bloquearon el comercio, las exportaciones de El Salvador, por el mismo enojo que sentían que El Salvador les había ganado la guerra. Otra cuestión, un dato histórico importante es de que cuando los soldados salvadoreños entraron, los recibieron en este bulevar que está aquí por Metrocentro. Ese es Los Héroes, ¿verdad? Bulevar Los Héroes. Y ese bulevar, Los Héroes,
Antes se llamaba, ¿cómo se llamaba? Un alcalde, uno de los primeros alcaldes de San Salvador, no se me ha ido el nombre, pero cuando entraron los héroes de la guerra con Honduras, le cambiaron el nombre a Boulevard Los Héroes, en honor a los que habían ganado, a los que habían llegado hasta Tegucigalpa y habían vencido a Honduras prácticamente. Recordemos de que militarmente El Salvador venció a Honduras, pero económicamente El Salvador perdió 1,000 kilómetros cuadrados, porque Honduras se fue a poner queja a La Haya, y La Haya dio una resolución en 1992 donde dijo, para compensar los daños hechos a los hondureños, 1,000 kilómetros, regrésenle. ¿Preguntas? ¿Cómo van con el trabajo y cómo van con el video? Lick, yo le quería preguntar algo sobre eso. Dígame. Para lo del video, ¿es necesario que se nos vea el rostro o lo podemos hacer así solo de que salga nuestra voz? Vean, en el video ustedes hagan uso de su creatividad. Lo ideal sería que sí salgan hablando, pero como les digo, hagan uso de su creatividad. Hay videos buenísimos donde, bueno, pero tiene la habilidad de dibujar, que ponen la cámara sobre una página y van dibujando y quedan bien interesantes. Entonces, ustedes pueden hacerlo como mejor les parezca. Lo que sí es prohibido, y si alguien baja un video y lo mete, tengan cuidado con eso. El coordinador mejor no se lo acepte, mejor póngale ahí, mandó video robado, porque si el video general, el video grupal, lleva un video robado que han descargado de YouTube o de donde sea, que no lo han hecho ustedes, van a tener 0 automáticamente. Pero el que ustedes van a hacer, ustedes elijan, como ustedes quieran, ahí a su creatividad. Y también con el tiempo ustedes se ubican. Si, por ejemplo, el grupo es de más de 10, obviamente no le van a meter los 5 minutos por integrante, sino que sean 3 o 4. Pero si el grupo es de 7 integrantes, sí debe llevar los 5 minutos por cada uno de los integrantes. Y luego, eso es bien importante, deben de darle secuencia, organícense de qué va a hablar cada uno, porque cuando lo unan, no vaya a aparecer todo deforme el video, de que a saber de qué está hablando uno y luego a saber de qué habla el otro. Debe llevar una secuencia, porque lo van a unir y van a presentar uno solo, no me van a mandar los 10 pedacitos de video de 3 minutos, sino que van a presentar uno solo. Y eso es en vez de la exposición prácticamente. Creo que es más fácil. O para la próxima quieren mejor hacer exposición de media hora cada grupo. No, Lick, está mejor el video. Está mejor el video y el video ustedes lo trabajan a su tiempo. Bueno, pero vamos a llevar esa votación para los próximos periodos, si quieren video o exposición. ¿Cuál era la consulta que iban a hacer? Hola.